Ahora vamos a realizar este otro regatón que es regulable, que consta de dos piezas. Esa es la otra. Una sirve de tuerca para que se pueda regular esta pieza, que es la que asienta en el suelo. Vamos a empezar diseñando esta pieza, modelando esta pieza que mide 25 milímetros de diámetro, 33 milímetros de alto y 8 milímetros de diámetro la parte del tornillo enroscado. En esta oportunidad no vamos a hacer la rosca, eh, pero sí todo el resto. ¿Cómo tenemos que proceder? Vamos a desplegar el menú de capas. Podemos ocultar las capas que no estamos utilizando haciendo clic en, en, el, en el foco, que permite desactivar en esto que tiene un icono como si fuera un foco, y vamos a activar la capa que queremos utilizar, que en este caso va a ser la capa 3, que le voy a cambiar el nombre, le voy a poner regatones regulables. También lo vamos a dibujar en vista frontal, lo vamos a modelar en la posición de 0 de coordenadas y después lo vamos a llevar hasta el lugar correspondiente. Hay que dibujar el perfil, para lo cual, si recordamos cómo es la imagen, vamos a dibujar una línea a 4 milímetros, vamos a dibujar una línea vertical, después dibujaremos esta parte de aquí. Podemos empezar por una o por la otra indistintamente. Si lo damos vuelta, podemos empezar por la parte de abajo. Entonces, vista frontal, voy a hacer, utilizo polilínea, escribo 0 para empezar en el centro de coordenadas. Había dicho que el diámetro era 25 milímetros, por lo que le puedo determinar 12.5 milímetros hacia un costado. Le doy enter. Esta medida no la tengo definida, pero le puedo determinar 10. Podemos determinar 10 y ya podemos empezar a dibujar parcialmente cómo sería la pieza en este lugar. ¿Qué es lo que podría hacer? Aprovechar que tengo activado la función de F9, que es la referencia a la grilla, que en este caso es acá, forzado a la rejilla. Si está desactivada, no, no queda limitado a estos vértices de la grilla. Si está habilitada así, entonces me puedo valer de esto para para dibujar una situación más libre, definir por ejemplo una circunferencia o un círculo que puedo estimar de este diámetro, radio 3, diámetro 6. Puedo moverlo para que haga contacto y quede tangente en ese lugar, y después puedo terminar desde este punto de la circunferencia hasta el eje verde, que va a ser vertical. Entonces puedo hacer un recorte de esta parte de la curva. Para ello voy a utilizar la herramienta recortar. Puedo arrastrar en un rectángulo de selección de derecha hacia izquierda y seleccionar todos los elementos y que todos tengan la función de recortar, y los voy haciendo clic para dejar solo los elementos que necesito. Hago clic en los elementos, en las partes de los elementos que quiero borrar, y así queda constituida esta curva. Para finalizar podría redondear con un pequeño radio de curvatura, simplemente para que quede quizás un poco más real esta parte, aunque no se va a ver absolutamente nada en
en un render, sí en un corte podría aparecer. Recordemos que el eje vertical tiene 8 milímetros de diámetro. Ahí lo que he hecho es contar estos cuadritos, no necesariamente se tiene que hacer, pero por ahí me resultó más fácil. Y ya defino esta parte de la línea. Lo próximo que voy a hacer es desde este punto para arriba definir la parte del tornillo roscado. Voy a escribir 23 porque serían los milímetros que faltan para llegar a esos 33 que indica esa ficha técnica. Más que ficha técnica, esa imagen acotada. Lo próximo que tengo que hacer para hacer una superficie de revolución es que todos estos elementos estén unidos. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que seleccionarlos y poner, ejecutar el comando unir. Al estar proyectar habilitado, garantizamos que todos estos elementos han sido creados en el plano de coordenadas 0. Si seleccionamos todo, hacemos clic derecho en ese icono zoom de selección en todas las vistas, podemos apreciar que todo eso ha sido dibujado en el plano de coordenadas 0. Eso lo que hace es centrar todo lo que hemos seleccionado en todas las vistas. Lo último para hacer una superficie de revolución es ejecutar el comando que aparecía en el video recién, que es revolución, clic izquierdo, seleccionar el elemento, yo escribo 0 porque aprovecho el centro de coordenadas, defino el segundo punto del eje de revolución, el ángulo inicial es 0, le voy a dar enter, el ángulo final es 360. Acá podemos ver que podríamos tomar otro ángulo como ángulo final. En este caso, como está activado F8, que es ortogonalidad, nos habilita o nos permite solo lo que es en este caso horizontal vertical. Si le damos enter, va a tomar el valor que está situado acá, que es 360, y así queda la pieza. Esto no es un sólido todavía porque esta parte está hueca. Sin embargo, quería que vean la diferencia entre este volumen constituido de esta manera y si lo tapo va a quedar un sólido. Pero ¿qué sucede? Esta parte azul no es del mismo material que esta parte de goma. O sea, esto es un tornillo metálico y esto será una pieza plástica. Por ello, lo que vamos a hacer es terminar de dibujar y aproximar una situación de encastre entre una pieza y otra. Lo voy a borrar. Vamos a definir, por ejemplo, aproximadamente una especie de bulón que tiende a ser esta parte de acá y la parte de goma que tiende a ser eso que se ve ahí. Para ello lo que voy a tener que hacer es partir esta línea. Si yo utilizo el comando que utilizamos recién, que es recortar, va a desaparecer una parte. Pero si utilizo el comando que está al lado, que se llama partir, lo que va a hacer es dividir el elemento en función del elemento que hace el corte. En este caso primero tenemos que seleccionar el elemento que se va a partir, el elemento que se va a dividir, damos enter, después seleccionamos el elemento que va a causar esa división. Entonces quedan los dos divididos de esta manera. Como necesito este elemento tanto para la parte del tornillo como para la parte de la goma, lo que voy a hacer es copiar y pegar. Control C, Control V. Esto es un atajo que rápidamente duplica el elemento. Entonces si hago clic sobre el elemento me va a dar la posibilidad de elegir uno u otro. Son exactamente iguales, por eso no muestra ninguna diferencia. Pero selecciono uno y lo puedo unir a la parte del tornillo. Y selecciono el otro, por ejemplo ese, y lo puedo unir a la parte plástica.
Para finalizar, me gustaría que esté constituido bien la superficie de redondeo, perdón, la superficie de revolución. Está ahí. Puedo seleccionar los dos elementos, hacer clic, darle enter, en realidad clic derecho, 0 de coordenadas para un punto, para el otro. Defino los dos radios y se han constituido las dos superficies por separado. Esta superficie vuelve a tener este hueco, por lo que voy a poner tapar, y puedo crear una nueva en una nueva capa que se llame tornillo, por lo que va a tener otro material. Le asigno el material directamente a esa capa y paso ese elemento a la próxima capa. ¿Cómo era esto? Tenemos que seleccionar el elemento que queremos cambiar de capa, darle clic a la nueva capa, clic derecho y poner cambiar capa de objeto, clic izquierdo, y ahí se va a cambiar. Después, cuando esto queramos que se renderice o que se defina el material, no hace falta que tenga en este momento, en este lugar, el color del material. Eso se verá después. Y así tenemos los dos elementos que corresponden a este regatón.